Resolviendo guías Ceneval 2022 para el ingreso al nivel medio superior en el apartado de química que va desde la pregunta 105 hasta la 116. Bien, la pregunta 105 nos dice, el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Se puede afirmar que el cloruro de sodio es una mezcla homogénea, un elemento, un compuesto, una mezcla heterogénea. Y la respuesta correcta va a ser la C, un compuesto, ¿sale? ¿Qué es un compuesto? Un compuesto va a ser la unión entre elementos químicos, dos o más. Por ejemplo, como nos los menciona, la combinación del sodio y el cloro que nos da el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, NaCl. También el agua, H2O, si se dan cuenta es la combinación de dos elementos. El agua y el oxígeno, por un lado. Ajá. También tenemos al metano, CH4, que se combina por los elementos del carbono y del hidrógeno. Ajá, 4 átomos de hidrógeno y uno de carbono. Entonces, ¿qué es un compuesto? Va a ser simplemente la unión entre elementos químicos. Nada más. Dos o más. Bien. 106. Completa el texto. En un enlace existe transferencia de electrones, mientras que en un enlace los electrones se comparten. Y aquí nos da de opciones iónico covalente, covalente iónico, metálico iónico, iónico metálico. Y la respuesta correcta va a ser la A, iónico covalente. Recordemos que en un enlace iónico va a haber una transferencia de electrones. El enlace iónico más que nada se realiza entre metales y no metales. Un ejemplo, como lo vimos en el caso anterior, el cloruro de sodio. Se dan cuenta, esta unión se realiza debido a que es un enlace iónico. Porque hay un metal y un no metal. El metal en este caso sería el sodio y el no metal sería el cloro. Otro, está el covalente. En el covalente simplemente se comparten los electrones. ¿Sale? Esto sucede más que nada entre los no metales, no metal más un no metal. Entonces, para recapitular, en el enlace iónico hay una transferencia de electrones, mientras que en un enlace covalente los electrones se comparten. ¿Sale? 107. Cuando en una reacción química aparecen dos flechas paralelas en sentido contrario, es reversible, de fusión, de fisión, irreversible. Y la respuesta correcta va a ser la A, reversible. Las flechas, como aquí no las menciona, nos indican que una reacción ocurre en ambos sentidos, es decir, es reversible. Ocurre cuando la reacción de los reactivos forma los productos y estos, los productos, reaccionan para formar a los reactivos. Es por eso que se llama reacción reversible. Es decir, los reactivos van a reaccionar y me van a dar a los productos. Debido a la dinámica de los productos también pueden reaccionar y me van a regresar a los reactivos. Es decir, esto viene siendo algo reversible. Lo puedes convertir en lo que era en un principio. Por eso están estas flechitas. Si se dan cuenta, esto que está aquí te va a llevar acá. Y esto te va a llevar acá y así sucesivamente en un ciclo. Por eso se dice que es reversible. Porque puedes regresar a lo que era en un principio. Bien. 108. Relaciona cada expresión química con su ejemplo. Y aquí nos da las expresiones químicas, ion, átomo, molécula. Y en los ejemplos nos da cloro 2, K2 positivo y helio. Y aquí nos da las respectivas opciones. Y bueno, la respuesta correcta sería la C, 1B, 2C, 3A, que quedaría así. El ion corresponde al K2 positivo, el átomo correspondería al helio y la molécula correspondería al cloro 2. ¿Qué es un ion para empezar? Los iones más que nada llevan un signo positivo o negativo, ya que indican la carga. Si este es positivo, si es negativa. Si se dan cuenta, pues aquí en el ejemplo nos maneja la carga, por ende sería un ion. Otra, átomo, representado con letras de cada elemento químico. Cloro, carbono,
cobre, aluminio, todo elemento químico va a estar representando por una letra. Que en este caso igual coincide el helio con un átomo. Así de simple. ¿Sale? La siguiente nos dice molécula. Es la unión de dos o más átomos. Si se dan cuenta aquí en el cloro 2, ¿qué quiere decir? Hay la unión de dos átomos de cloro. Y bueno. 109. ¿Cuáles son las partículas subatómicas responsables de mantener unidos a los átomos de un compuesto? Neutrones, electrones, protones, neutrinos. La respuesta correcta sería la B, electrones. Recordemos que los electrones intervienen en las reacciones químicas, los electrones de valencia, y mantienen unidos a los átomos. Los electrones, si se percatan, van a ser esas bolitas que van a estar en los orbitales. Lógicamente, como van a estar en los orbitales, pueden interactuar con otras sustancias, con los electrones de otras sustancias. De este modo, pues bueno, las mantienen unidos a los compuestos y también intervienen en las reacciones químicas, más que nada los electrones de valencia. 110. Es un ejemplo de una reacción de neutralización. Y bueno, aquí nos da las diferentes reacciones A, B, C, D. Y bueno, la respuesta correcta sería la A. Referente al hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico que nos forma cloruro de sodio y agua. Recordemos que en la reacción de neutralización, como el mismo nombre lo indica, se van a neutralizar. En este caso, un base y un ácido se van a neutralizar y que nos va a dar sal y agua. Siempre en ese tipo de reacciones, en las reacciones de neutralización. En el ejemplo podemos ver, lógicamente, la base, el ácido, la sal y el agua. La base corresponde al hidróxido de sodio, el ácido corresponde al ácido clorhídrico, la sal corresponde al cloruro de sodio, la sal de mesa, y el agua, pues bueno, H2O, que es lo que nosotros ya conocemos. Entonces, en las reacciones de neutralización va a intervenir una base y un ácido, se van a neutralizar, y ¿qué me va a dar? Una sal y agua, ¿sale? 111. Cuando se habla de la cantidad de azúcar en un recipiente, ¿a qué propiedad se hace referencia? Densidad, dureza, masa, peso. Y la respuesta correcta viene siendo C, la C, ¿sale? Recordemos que la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. La cantidad de materia que posee un cuerpo. 1 gramo, 10 kilos, 1 tonelada, 100 miligramos, 100 gramos, 1000 gramos, etc. La cantidad. ¿Cuánta materia hay en un cuerpo? Así de simple. Por ejemplo, una persona y ¿qué les parece de 60 kilos? ¿Sale? Y ¿qué les parece un recipiente con 1 kilo? Si te das cuenta, este espacio, ¿cuánta materia tiene en su interior? Pues 1 kilo. ¿Y cuánta materia tiene en su interior? Pues 60 kilos. Es simplemente la cantidad de materia que posee un cuerpo. 112. ¿En cuál ejemplo se puede comprobar que la masa se conserva en un cambio físico? Marta agrega 10 gramos de cloruro de sodio a 50 gramos de agua para formar 60 gramos de una solución salina. Sergio quema totalmente 3 gramos de cinta de magnesio en un crisol y obtiene 5 gramos de óxido de magnesio. Claudia une 10 gramos de oxígeno y 10 gramos de hidrógeno mediante una descarga eléctrica y obtiene 20 gramos de agua. Marcos calienta 2 gramos de azufre con 2 gramos de hierro y obtiene 4 gramos de sulfuro de hierro 2. Y la respuesta correcta sería la A. El caso de Marta, que agrega 10 gramos de cloruro de sodio a 50 gramos de agua para formar 60 gramos de una solución salina. Bien, en la opción A nos dice que agregó una cierta sustancia, es decir, solo la colocó y ya, así de simple. Porque como nos indica, Marta agrega 10 gramos y ya, así de simple. Solo los agregó, ¿sale? Sin embargo, en las otras nos dice claramente que quema, da una descarga eléctrica y calienta
algunas sustancias. Estas palabras hacen referencia a una transformación química durante la reacción. Puede que todas piensen que son las correctas, puesto que la masa se conserva, es lógico, y pues ahora sí que pues prácticamente cuál no sería un cambio físico, porque prácticamente todos vienen siendo cambios químicos. Pero ahora sí que yo lo que les digo es que hay que leer, Aquí nos dice que se quema, que hay una descarga eléctrica y que calienta, Si se dan cuenta, cuando esto ocurre, que interviene un cambio químico, porque si se dan cuenta, aquí en el caso de Marta solo me está diciendo que agrega y ya, así de simple, un cambio físico, ¿no? Simplemente está agregando, así de simple. Pero en las otras que está pasando, a través de un proceso químico es capaz de obtener una nueva sustancia. El quemar, el dar una descarga eléctrica, el calentar, Se dan cuenta, estas palabras nos permiten entender que se va a dar un cambio químico. Es lógico porque, por ejemplo, aquí en el cambio químico no puedes regresar a lo que tenías anteriormente. El quemar algo es lógicamente una descarga eléctrica, lo está separando a través de la electricidad, y el calentar, pues bueno, mucho menos. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de Marta solo me dice que ella agregó y ya. Es lo único que se nos dice en esa pregunta, por ende es la respuesta correcta. 113. Los siguientes ejemplos representan cambios químicos, excepto quemar una hoja de papel, oxidación de una manzana, solidificación del agua, respiración aeróbica. La respuesta correcta sería la C, solidificación del agua. Recordemos que en los cambios físicos solo se cambia el estado de agregación de la materia, es decir, su estado físico, como el mismo nombre lo indica. Congelar agua, estirar un resorte, romper una hoja de papel, si se dan cuenta solo estoy cambiando, ahora sí que lo superficial, su físico. Por ende, por el contrario, en los cambios químicos se cambia su composición. No es lo mismo lo que está en el inicio que en lo que está en el final. Por ejemplo, en la combustión, las reacciones químicas, la oxidación del aguacate, lo que tú tenías en un inicio no va a ser lo mismo hasta el final. Por ejemplo, quemar una hoja de papel. Si tú quemas una hoja de papel, no la puedes regresar. La oxidación de la manzana no puedes regresar al estado en el que estaba la manzana. Y la respiración aeróbica, pues bueno, es un proceso mucho más grande y más complejo a un aspecto bioquímico. Por igual no puedes regresar a lo que tenías, ¿sale? Entonces simplemente en los cambios físicos se cambia el físico, lo superficial. Y en los cambios químicos ya se cambia la composición. Y como lo mismo lo indica la pregunta, pues ¿cuál no es un cambio químico? Pues lógicamente la solidificación del agua, porque yo la puedo descongelar y me va a dar dando agua. La puedo calentar, congelar nuevamente, etcétera, y siempre voy a tener agua. Así simple. Pero por ejemplo, en quemar una hoja de papel, yo la puedo quemar y ya con que la queme no puedo regresar nuevamente a tener mi hoja de papel. Voy a tener cenizas, lo que lógicamente no es una hoja de papel. ¿Sale? 114. Los elementos en la tabla periódica actual se disponen de acuerdo con el orden creciente de la masa atómica, del número atómico, del radio atómico, de la electronegatividad. Y la respuesta correcta sería la B, el número atómico. Recordemos que en el orden creciente al número atómico va a estar dada la distribución de los elementos en la tabla periódica. Lógicamente, sabemos perfectamente que el número atómico va a ser igual al número de protones. Igual nos podemos percatar en la tabla periódica que arriba en la parte superior nos va a decir, por ejemplo, hidrógeno 1. Pues bien, bueno, ese viene siendo su número atómico, el número de protones. De ahí al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. ¿Sale? Entonces, nuevamente, la tabla periódica, ¿cómo se conforma? Por el orden creciente del número atómico. Del número atómico, del número de protones. Viene siendo lo mismo. 115. ¿Cuál ejemplo corresponde a una reacción de oxidación-reducción? Tostar un pan, hervir agua, estirar un resorte, congelar jugo de naranja. La respuesta correcta sería la A, tostar un pan, ¿sale?
Recordemos que en las reacciones redox intervienen el oxígeno y las sustancias se reducen y se oxidan, respectivamente. Las reacciones redox de óxido-reducción son un ejemplo de cambio químico. Ajá. Puede que todavía no dominen o no sepan qué son las reacciones redox, reacciones de óxido-reducción, pero sabemos perfectamente que interviene aquí un cambio químico. Ajá. Tostar un pan sí es un cambio químico porque no puedes volver al pan a lo que tenías. Lógicamente, si tú hierves agua, si tú estiras un resorte, si tú congelas jugo de naranja, lo puedes regresar a lo que era. Es decir, estos vienen siendo más que nada cambios físicos. Lo que ya con eso los podemos descartar. Puede que, como vuelvo a reiterar, puede que no sepas qué es la oxidación, reducción, que interviene, qué se hace, etcétera. Pero puedes deducir que va a ser un cambio químico. Ajá. Lo que tú tenías en un inicio no será lo mismo que tengas al final. Lógicamente, si tú tostas el pan, no vas a tener el mismo pan que tú tenías al inicio que al final, es lógico. Pero, por ejemplo, hervir agua, estirar un resorte, congelar jugo de naranja, lo puedes regresar al estado que era. Lógicamente, hierves el agua, pues bueno, aunque ya no sea un líquido, totalmente tienes agua. Si descongelas el jugo de naranja, pues vas a tener el jugo. Si tú estiras un resorte, pues va a regresar a su estado normal. ¿Sale? Bueno. 116. La destilación del agua para su purificación se puede realizar en el laboratorio. Se calienta y sus vapores se hacen pasar por un sistema refrigerante. ¿Qué cambios de fase sufre el agua durante la destilación? Y aquí nos muestra una imagen alusiva a todo este proceso. Evaporación y licuefacción, evaporación y condensación, fusión y cristalización, sublimación y condensación. Y la respuesta correcta sería la B, evaporación y condensación, ¿sale? Si nos percatamos en esta primera parte, se ve inmersa la evaporación, es decir, va a pasar de un líquido a un gas, porque si podemos apreciar aquí, se le está dando calor, una llamita. Si se calienta el agua, ¿qué va a pasar? Va a pasar a un estado gaseoso, va a hervir. Pues por eso esta es la primera parte de la evaporación. Después, en la condensación, todo ese vaporcito que estaba aquí va a pasar para acá, va a tomar esta ruta. Y luego, como la misma pregunta nos dice, se pasa por un sistema refrigerante, es decir, se va a condensar. De un gas va a pasar a un líquido, como lo podemos apreciar. Todo este gas que está subiendo por aquí, todo que sigue esta ruta, aquí va a través de este sistema refrigerante, pues bueno, lo va a condensar, es decir, va a pasar de estado líquido, de estado gaseoso a un estado líquido, como aquí nos los muestra ya en el final. Entonces estos serían los dos pasos que se ven inmersos, la evaporación y la condensación. ¿Por qué? Porque en la primera parte se le está dando calor, se está aumentando su temperatura, por ende va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Por el otro lado, a través de un sistema refrigerante, es que va a pasar de gas a un estado líquido. ¿Sale? Y bueno, eso ha sido todo por el apartado de química. Hasta luego. Bye. Suscríbanse.